Presta atención a la imagen en las grabaciones de vigilancia. 14 de febrero de 2019, 2:47 de la madrugada. Una calle residencial en las afueras de Cleveland, Ohio. Observa la figura agachada cerca de los cimientos del 428 de Maple Grove Drive. La cámara térmica lo capta ahí durante 11 minutos. No está forzando una ventana, no está abriendo una cerradura. Está desapareciendo bajo tierra. Su nombre es Colin Mercer. Tiene 37 años. Está desempleado y vive 3 casas más abajo, en el 416 de Maple Grove Drive. Durante los últimos 8 meses ha estado cavando. Al amanecer, reportarían la desaparición de una adolescente del 428 de Maple Grove Drive. En las siguientes 72 horas, la policía descubriría que Colin Mercer no había estado apuntando a una sola casa. Había estado cavando túneles bajo todo el vecindario. Y la chica que se llevó no fue su primera víctima. Esto no fue un allanamiento, fue una invasión subterránea. A las 7:15 de la mañana del 14 de febrero, Marie Abbott entró al cuarto de su hija para despertarla e ir a la escuela. La cama estaba vacía, la ventana cerrada desde adentro. Emma Abbott, de 16 años, había desaparecido. Marie revisó el baño, el sótano, el garaje. Llamó al teléfono de Emma. Sonó una vez y entró el buzón de voz. A las 7:45 de la mañana, Marie estaba marcando al 911. Los oficiales del Departamento de Policía de Cleveland llegaron a las 8:03 de la mañana, sin señales de entrada forzada, sin alteraciones. El teléfono, la cartera y la chaqueta de Emma no estaban. Su laptop seguía cerrada sobre el escritorio. Su tarea estaba a medias. La suposición inicial fue simple: adolescente fugada, día de San Valentín, problemas con el novio, aparecería pronto. La detective Angela Reeves pensó diferente. Emma Abbott cursaba el penúltimo año con un promedio de 3,8. Estaba en el equipo de debate. Había sido aceptada por admisión anticipada en Ohio State. Sus redes sociales no mostraban angustia ni conflicto. La última publicación había sido subida a las 10:47 de la noche anterior. Una foto de apuntes de química con la leyenda: «Química orgánica quiere acabar conmigo». Al mediodía, Reeves había escalado el caso. Esto no era una fuga. Esto era un secuestro. La pregunta era cómo. A las 2:30 de la tarde, el equipo forense hizo un descubrimiento en el sótano de M. Marcas de rasguños en el piso de concreto cerca del calentador de agua. Polvo de concreto fresco. Cuando movieron un estante, lo encontraron. Una sección del piso que sonaba hueca al golpearla. Trajeron radar de penetración terrestre. El escaneo mostró un espacio vacío bajo los cimientos. Un túnel excavado de aproximadamente 1,20 m de alto por 90 centímetros de ancho. Corría directamente bajo la casa de Emma. A las 4:15 de la tarde, los oficiales comenzaron a buscar en el perímetro. Encontraron el punto de entrada en una alcantarilla de drenaje a 12 metros detrás de la casa Abbott. Alguien había removido la rejilla y cavado 1,80 m hacia abajo. Desde ahí, el túnel se ramificaba en múltiples direcciones. Lo que descubrieron durante las siguientes 6 horas redefiniría toda la investigación. El túnel no solo conectaba con la residencia Abbott, conectaba con 4 casas en Maple Grove Drive. Cada túnel terminaba en un espacio de acceso o sótano. Cada uno había sido cuidadosamente excavado durante meses. La tierra estaba compactada, las paredes reforzadas con madera recuperada. Alguien había construido una red subterránea bajo un vecindario residencial. Alguien había estado entrando a casas a través de sus cimientos. Y alguien se había llevado a Emma Abbott por ese túnel en medio de la noche. A las 9:05 de la noche, toda la calle fue evacuada. Equipos tácticos se preparaban para entrar al sistema de túneles. La detective Reeves estudió el mapa. 4 casas conectadas. La residencia Abbott en el 428. La familia Martínez en el 424. La pareja de ancianos Callahan
en el 420 y una propiedad de alquiler vacante en el 416. Corrió las direcciones en la base de datos. El alquiler del 416 de Maple Grove tenía un ocupante. Colin Mercer, 37 años, sin antecedentes penales, se había mudado hace 9 meses. La línea de tiempo coincidía perfectamente con cuando los túneles habrían comenzado. A las 10:22 de la noche, los oficiales se acercaron al 416 de Maple Grove Drive. Las luces estaban apagadas. Tocaron. Sin respuesta. Obtuvieron una orden de emergencia y derribaron la puerta a las 11:05 de la noche. La casa estaba vacía, pero el sótano no. Encontraron el punto de acceso principal de inmediato. Una trampilla de madera en el piso del sótano, oculta bajo una lámina de triple y una alfombra raída. Cuando la levantaron, vieron una escalera descendiendo hacia la oscuridad. La boca del túnel estaba reforzada con tablas. Luces de trabajo eléctricas habían sido colgadas a lo largo del techo, alimentadas por un generador en la esquina. Esto no era trabajo de aficionado, esto era infraestructura. El túnel se extendía en 3 direcciones desde el sótano de Mercer. Una rama conducía al oeste hacia la alcantarilla de drenaje, una rama conducía al este hacia las casas conectadas, y una rama conducía al norte hacia lo que parecía ser una cámara expandida. El equipo táctico descendió. Lo que encontraron convertiría el caso en algo mucho peor. La habitación subterránea medía aproximadamente 3 metros, 60 centímetros por 3 metros. Las paredes eran de tierra apuntalada con paneles de triple, un catre de campaña, un calentador eléctrico, una linterna de batería y un perno metálico anclado en una viga de madera. Atado al perno había una cadena. Atada a la cadena había un candado. El candado estaba abierto. Emma Abbott no estaba ahí, pero evidencia de ella estaba por todas partes. Un trozo desgarrado de tela que coincidía con su pijama, mechones de cabello castaño largo y arañazos frescos en el piso de tierra. Marcas de arrastre conduciendo hacia la rama del túnel que conectaba con la alcantarilla. Emma había estado ahí, ya no estaba ahí, y Colin Mercer se la había llevado a otro lugar. A las 11:47 de la noche, la detective Reeves emitió una alerta para Colin Mercer. Vehículo: Honda Civic 2004, gris, placas de Ohio. Sujeto considerado peligroso. Posible secuestro en curso. A la 1:33 de la madrugada del 15 de febrero, una unidad de patrulla detectó el Honda de Mercer estacionado fuera de un almacén abandonado en el distrito industrial de Cleveland. El equipo SWAT rodeó la estructura. Imágenes térmicas detectaron 2 fuentes de calor dentro. A las 2:10 de la madrugada entraron. Encontraron a Emma Abbott en la planta baja encadenada a una columna de soporte. Estaba inconsciente pero respirando, hipotérmica, deshidratada. Sus muñecas estaban en carne viva por las ataduras. Solo llevaba puesto su pijama. La temperatura dentro del almacén era de 0 grados centígrados. Colin Mercer fue aprehendido en el segundo piso sin resistencia. Llevaba una mochila conteniendo cuerda, cinta adhesiva, un cuchillo de caza y el teléfono celular de Emma. Emma Abbott fue trasladada al centro médico Metro Health. Fue tratada por exposición, deshidratación y shock. Sobreviviría físicamente al menos, pero la investigación estaba lejos de terminar. El examen forense del sistema de túneles de Colin Mercer comenzó al amanecer del 15 de febrero. Ingenieros estructurales determinaron que la red había estado bajo construcción por al menos 7 meses. La tierra excavada había sido removida en cubetas de 19 litros y arrojada en varias ubicaciones. Mercer había trabajado solo, había cavado de noche, había sido metódico, paciente y cuidadoso. La pregunta era por qué había construido un sistema tan elaborado y si Emma, sí, Abbott era su único objetivo. La detective Reeves comenzó a entrevistar a las otras familias en Maple Grove Drive. La familia Martínez del 424 tenía 2 hijas, de 12 y 14 años. Los Callahan del 420 tenían más de 70 años. Ninguno había notado nada inusual.
pero el equipo forense encontró evidencia que contradecía esas declaraciones. En el espacio de acceso bajo la casa Martínez, investigadores encontraron huellas de bota en el polvo. Las huellas conducían desde el punto de acceso del túnel hasta el cuarto de la caldera, luego a las escaleras interiores del sótano. Alguien había estado dentro de la casa múltiples veces. En los cuartos de las hijas Martínez encontraron algo más perturbador. Pequeños objetos faltaban: un cepillo para el cabello, una sudadera, una fotografía de un tablero de corcho. La señora Martínez confirmó que los objetos habían estado ahí semanas atrás. No habían sido extraviados. Colin Mercer se los había llevado. En la Dynamite residencia Callahan, la evidencia era diferente pero igualmente inquietante. Comida había estado desapareciendo del refrigerador. Pequeñas cantidades, un sándwich, algo de fruta, una lata de refresco. Mercer había estado entrando a su casa por el túnel del sótano, tomando comida y marchándose. Los Callahan habían estado alimentando a su acosador sin saber que existía. El alquiler vacante del 416 produjo la evidencia más condenatoria: la laptop de Mercer. El equipo de forense digital desbloqueó la laptop el 16 de febrero. Lo que encontraron dentro expandió el alcance de la investigación más allá de Maple Grove Drive. Mercer había estado documentando sus actividades. Cientos de fotografías, grabaciones de vigilancia de una cámara oculta que había instalado en su propio túnel, capturas de pantalla de perfiles de redes sociales y notas detalladas sobre los residentes de Maple Grove Drive. Las hijas Martínez, sus horarios, sus rutinas, a qué hora salían, a la escuela, qué hija dormía en qué habitación. Emma Abbott, sus planes universitarios, sus actividades extracurriculares, el nombre de su novio, sus planes para el día de San Valentín. Mercer la había estado rastreando durante meses. Sabía que estaría sola en casa el 14 de febrero, pero la laptop contenía algo más, algo que convirtió el caso de secuestro en depredación serial. Mapas de otros 3 vecindarios en Cleveland, imágenes satelitales de patios traseros y sistemas de drenaje, notas sobre composición del suelo y tipos de cimientos, y fotografías de túneles en varias etapas de construcción. Colin Mercer no solo había construido una red subterránea, había estado construyendo múltiples sistemas por toda la ciudad. El 18 de febrero, la policía de Cleveland ejecutó órdenes de allanamiento en las otras 3 ubicaciones que Mercer había mapeado. 2 estaban en vecindarios residenciales similares a Maple Grove Drive. Una estaba cerca de una escuela secundaria. En la primera ubicación, un suburbio llamado Lakewood, encontraron otro sistema de túneles conectando 2 casas. Ambas familias tenían hijas adolescentes. Mercer había estado dentro de esas casas también. En la segunda ubicación, un vecindario en Parma, encontraron un túnel aún en construcción. Mercer había estado expandiendo sus operaciones. En la tercera ubicación cerca de la escuela secundaria Jefferson, encontraron algo que enfermó físicamente a la detective Reeves. Un túnel completado que corría desde un desagüe pluvial directamente bajo el patio de juegos de la escuela. Terminaba bajo el vestidor de niñas. Mercer había estado cavando bajo una escuela secundaria. El FBI se unió a la investigación el 19 de febrero. El caso ahora estaba clasificado como operación de depredador serial. Los túneles de Mercer no eran solo sobre Emma Abbott, eran sobre acceso, vigilancia, control. El interrogatorio de Colin Mercer comenzó el 20 de febrero. Se negó a hablar sin un abogado presente. A Mercer le mostraron la evidencia: los túneles, las fotografías, los archivos de la laptop, los objetos tomados de las casas. Se sentó en silencio durante 2 horas. Finalmente, a través de su abogado, hizo una declaración. Quería un trato: reducir cargos a cambio de información sobre los otros túneles. Afirmaba que había más ubicaciones que no había mapeado. El FBI se negó. La evidencia era abrumadora.
encontrarían los otros sitios ellos mismos. Mercer no dijo nada más. Colin Mercer fue acusado formalmente el 28 de febrero de 2019. Los cargos incluían secuestro, allanamiento, acoso, intento de secuestro, invasión de propiedad, posesión de herramientas de allanamiento y poner en peligro a menores. El juicio comenzó el 9 de septiembre de 2019. La fiscalía presentó evidencia física abrumadora: los túneles, la laptop, las fotografías, los objetos tomados de casas, el pijama desgarrado de Emma Abbott y la cadena que la había retenido en la cámara subterránea. La defensa argumentó capacidad disminuida, alegando ansiedad social severa, agorafobia y pensamiento delirante. Los túneles, argumentaron, no eran sobre depredación, eran sobre aislamiento. La fiscalía contrarrestó con la evidencia de la laptop, la vigilancia, el acoso, la focalización sistemática de adolescentes, los múltiples sitios de túneles. Esto no era delirio, esto era planificación. Emma Abbott testificó el 12 de septiembre. Describió despertar en la cámara subterránea, el frío, la oscuridad, la cadena, las horas que pasó sin saber si sobreviviría. No miró a Colin Mercer durante su testimonio. Cuando le preguntaron si quería hacer una declaración al acusado, dijo 4 palabras: «Me quitó mi seguridad». El jurado deliberó durante 9 horas. El 16 de septiembre de 2019 regresaron con un veredicto: culpable en todos los cargos. En la sentencia, el juez se dirigió a Colin Mercer directamente. Mercer había construido una red diseñada para aterrorizar, invadir y victimizar. Había robado no solo objetos, sino tranquilidad. Había convertido hogares en campos de caza. Colin Mercer fue sentenciado a 43 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Emma Abbott pasó 6 semanas en terapia intensiva después de su rescate. Se graduó de preparatoria en 2020. Pospuso su admisión a Ohio State por 1 año. Ahora trabaja como defensora de víctimas para el Centro de Justicia para Víctimas de Crímenes de Ohio. La familia Abbott se mudó de Maple Grove Drive en marzo de 2019. Vendieron la casa con pérdida. Nadie ha vivido ahí desde entonces. La familia Martínez también se reubicó. Los Callahan permanecieron en su casa hasta 2021, cuando se mudaron a vivienda asistida. La señora Callahan nunca volvió a bajar al sótano después de enterarse del túnel. El Consejo Municipal de Cleveland aprobó una ordenanza en 2020 requiriendo inspecciones estructurales anuales de propiedades de alquiler. La ley es conocida informalmente como el Acta Emma Abbott. La investigación del FBI sobre las actividades de Colin Mercer concluyó en 2020. Confirmaron la existencia de sistemas de túneles en 7 ubicaciones por Cleveland. 4 estaban bajo vecindarios residenciales. 1 estaba cerca de una escuela. 2 estaban incompletas. En un sitio en el vecindario Tremont, investigadores encontraron un túnel completado bajo una guardería. El túnel terminaba bajo el cuarto de siesta donde niños de 2 años dormían cada tarde. Ese túnel había estado ahí durante 5 meses. Mercer había accedido el espacio bajo la guardería al menos 1 docena de veces. Nunca había entrado al edificio mismo. Simplemente había estado ahí, observando, esperando. La guardería cerró permanentemente en marzo de 2020. En septiembre de 2023, el Departamento de Policía de Cleveland emitió una declaración confirmando que todos los sitios de túneles de Mercer conocidos habían sido rellenados, sellados y estructuralmente reforzados. El costo excedió los $400,000. Emma Abbott asistió a la ceremonia de cierre del túnel final. Se paró con la detective Angela Reeves mientras equipos de construcción vertían la última carga de concreto en la entrada de la alcantarilla de drenaje de Maple Grove Drive. Emma no dio un discurso. No necesitaba hacerlo. El túnel que había tomado su seguridad se había ido. Emma Abbott sobrevivió, reconstruyó su vida, ayuda a otros a hacer lo mismo.
Eso es lo que más importa. La casa del 416 de Maple Grove Drive fue demolida en 2021. El lote permanece vacante. En noches cálidas, vecinos en Maple Grove Drive aún se sientan en sus porches. Aún dejan que sus hijos jueguen en los patios. La vida ha regresado a algo parecido a la normalidad. Pero cada familia en esa calle ahora tiene cámaras de seguridad. Cada sótano es revisado regularmente. Cada sonido extraño es investigado inmediatamente. Si quieres más casos reales como este, suscríbete. Aquí seguimos historias que empiezan con algo pequeño y terminan revelando lo que nadie vio venir. Dicho eso, queda lo más importante. Ahora saben lo que puede suceder bajo la superficie, saben que la seguridad no está garantizada por puertas y ventanas cerradas, saben que el peligro puede venir desde abajo. Los túneles se han ido, el miedo permanece. Y Colin Mercer tiene 37 años más para pensar sobre lo que construyó en la oscuridad.